El viento allá afuera no se sentía como aire. Se sentía como una mano áspera arrastrando arena por el mundo, como si intentara borrar a todo ser viviente. Sarah Layton siguió caminando de todos modos, un paso lento tras otro, porque detenerse significaba morir. Tenía los labios agrietados y la garganta le ardía. El sol sobre su cabeza era una moneda blanca y dura que nunca se movía, y la tierra bajo sus pies estaba resquebrajada como arcilla vieja. En la mano derecha llevaba una pesada sartén de hierro fundido negro. Tiraba de su brazo como un ancla. En la mano izquierda apretaba contra el pecho una pequeña bolsa de piel de ciervo, como si dentro llevara su propio corazón. La sartén era para sobrevivir. La bolsa era para vivir. El hambre ya no era un dolor agudo. Era un vacío frío que nunca desaparecía. Espesaba sus pensamientos, los volvía lentos. Hacía que el horizonte pareciera una mentira. Aún así, Sarah no se rendía. Mientras tuviera la sartén y la bolsa, todavía tenía una razón para seguir avanzando. Cerca del atardecer, tropezó hasta un lugar llamado Redención. El nombre colgaba de un letrero roto que se balanceaba de una sola bisagra oxidada, quejándose con cada ráfaga de viento. El pueblo parecía muerto. Los edificios estaban torcidos, con ventanas vacías como rostros sin ojos. Un salón, una tienda, una herrería. Todos huecos, todos en silencio. La calle era una ancha franja de polvo, sin huellas lo bastante recientes como para prometer que alguien anduviera cerca. Sarah no había venido por gente. Había venido por agua. En el centro del pueblo, una horca de madera se alzaba como un dedo oscuro señalando al cielo. Cerca estaba el pozo. La cuerda estaba deshilachada y el cubo había desaparecido. Sarah ató su propio cordel a una pequeña olla de lata y la bajó. Cuando la subió, solo consiguió unos pocos centímetros de agua turbia. Sabía a metal y a tierra vieja. Bebió de todos modos, porque era vida. Luego recogió restos de madera seca de un porche derrumbado. Se rompían en sus manos como huesos frágiles. Apiló los pedazos con cuidado sobre la tierra y encendió un fósforo, uno de los únicos 7 que le quedaban. Cubrió la llama con ambas manos, protegiéndola del viento. El fuego prendió, pequeño pero firme, y el humo gris y delgado se elevó hacia el anochecer como una oración frágil. Colocó la sartén sobre las llamas y abrió la bolsa de piel de ciervo. El olor que salió no era solo especia. Era memoria. Era la cocina de su madre. Era calor en un mundo que no lo tenía. Tenía comino, orégano seco, chile ahumado y una preciosa hoja de laurel. Su madre solía decir que la comida era más que combustible. Era amor. Era consuelo. Con el toque adecuado, casi nada podía sentirse como hogar. Sarah tenía un puñado de frijoles pintos duros. Los echó en la sartén con un chorrito de agua. Chisporrotearon contra el hierro caliente. Añadió una pizca de sal, un poco de comino y algo de chile. Revolvió despacio con una cuchara de madera gastada, hasta que el aroma empezó a extenderse. En el corazón muerto de Redención, aquel olor se sentía como un milagro. Comió en bocados pequeños, haciéndolos durar. No la llenó del todo, pero calmó el dolor lo suficiente como para que pudiera respirar sin temblar. Cuando terminó, frotó la sartén con arena, las manos moviéndose como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Fue entonces cuando una sombra cayó sobre su fuego. Sarah alzó la vista de golpe, los dedos se cerraron alrededor del mango de la sartén, lista para golpear. Un anciano estaba allí, con el sombrero calado, el rostro surcado de arrugas profundas como la misma tierra. Su ropa estaba cubierta de polvo. Sus manos estaban abiertas, vacías. No se apresuró. Solo se quedó quieto, respirando el aire. Tras un largo momento, habló. Ese es un olor que no había sentido en este pueblo desde hace 20 años. Sarah guardó silencio. Allí afuera, la confianza podía matarte. El viejo dio un paso lento hacia adelante, con cuidado, como si supiera que el miedo vivía en los huesos de ella.
Eso no son solo frijoles, dijo. Eso es una cocina. Hay diferencia. Sus ojos bajaron hacia la bolsa y luego volvieron al rostro de ella. Eran ojos cansados, pero claros, no borrachos, no crueles, solo gastados. Me llamo Don Silvano, dijo. Voy de paso. Pensé en descansar donde los fantasmas ya están demasiado cansados para gritar. Asintió hacia la sartén. Puedo pagar, si te queda aunque sea una cucharada. Carne seca, un poco. Sara lo miró. Vio tristeza en su rostro, pero también decencia. Despacio, raspó los últimos frijoles en su plato de lata y se lo tendió. Quédese con su carne seca, dijo, la voz áspera por el desuso. La comida está hecha para compartirse. Don Silvano aceptó el plato con un leve asentimiento. Comió despacio, como si cada bocado importara. Cuando terminó, miró el plato vacío como si fuera algo sagrado. Mi esposa hacía frijoles así, dijo en voz baja. Hacían sentir a un hombre que tenía un hogar, aunque solo fuera un fuego en la tierra. Murió hace 10 años. Alzó la mirada hacia Sara otra vez, y esta vez la miró como a una persona, no como a una desconocida. Una mujer que cocina así no pertenece a un lugar como este, dijo. Aquí es donde las cosas terminan. Tú te pareces más a los comienzos. Sara soltó una risa corta y amarga. Los comienzos quedaron muy atrás para mí, dijo. Solo estoy buscando un final que sea cálido. Don Silvano negó con la cabeza. El mundo es duro, sí, dijo. Pero una habilidad como la tuya es real. Importa. Y conozco un lugar que quizá lo vea así. El agarre de Sara se tensó sobre la bolsa. El viento empujó las últimas llamas moribundas. Escuchó porque no tenía nada más que escuchar. Hay un rancho al norte de aquí, dijo don Silvano. Rancho El Hato, el más grande de este territorio, dirigido por un hombre llamado Ignacio Ramírez. El nombre no significó nada para Sara, pero la forma en que el anciano lo dijo le apretó el estómago. Es el ranchero más temido de por aquí, continuó don Silvano. Duro como el hielo de enero. No desperdicia palabras. Dicen que ya no le queda corazón. Pero es justo, y entiende el valor. Tiene hombres que alimentar. Hombres cansados de galletas secas y carne salada. Se inclinó un poco más, bajando la voz como si le estuviera entregando algo frágil. Un hombre así puede rechazarte sin mirarte, dijo. Pero si hay algo que no puede ignorar, es lo que una comida de verdad le hace a un hombre. Sara miró la plaza vacía, la horca, los edificios huecos, el silencio que se sentía como una tumba. Aquello era un final si se quedaba. Bajó la vista a la sartén y luego a la bolsa. Era todo lo que tenía. Era lo que ella era. ¿Dónde queda?, preguntó, apenas en un susurro. El rostro de don Silvano se suavizó. Fue como ver el sol después de una tormenta larga. 2 días al norte, dijo, señalando hacia la oscuridad. Yo voy en esa dirección. Puedo mostrarte el camino. Después de eso, estarás sola. Sara miró el pequeño fuego y sintió que algo se movía dentro de ella. No esperanza. La esperanza era frágil. La esperanza podía romperse. Esto era algo más duro. Propósito. Asintió una sola vez, firme. Está bien, dijo. Guíe el camino. Mientras el anciano se acomodaba cerca de las brasas agonizantes, Sara llevó la bolsa de especias de su madre hasta el rostro y respiró hondo. Comino, chile, orégano. Un pasado que nunca podría recuperar. Pero debajo de eso, tenue como un amanecer nuevo, olió algo más. Un futuro. Aún no lo sabía, pero 2 días después estaría frente a una reja de hierro, sosteniendo su sartén como un escudo, mirando a los ojos fríos del ranchero más temido del territorio, y solo tendría una frase para salvar su vida. Sara llegó al rancho a última hora de la tarde,
2 días después de que don Silvano la dejara en la bifurcación del camino. La tierra había cambiado lentamente mientras caminaba. El desierto salvaje dio paso a cercas y líneas rectas, como si alguien hubiera apoyado una regla sobre la tierra y la hubiera reclamado. Una cerca de alambre fino corría junto al camino por millas, y Sara la sentía como una advertencia. Tierra con dueño. No era lugar para gente perdida. Entonces vio el rancho. Se asentaba en un valle poco profundo, protegido por un grupo de grandes olmos que proyectaban sombras frescas sobre el polvo. Los edificios eran sólidos, de adobe y madera oscura, no como las cáscaras rotas de Redención. Una casa principal grande, con un porche amplio, vigilaba todo como un ojo que nunca parpadeaba. Había barracas, un granero, corrales llenos de caballos y una herrería con humo enroscándose hacia el cielo. Parecía poder. Sara se detuvo ante la reja. Era de hierro negro y pesado, con puntas afiladas arriba. Un arco de madera se alzaba sobre ella, tallado profundamente con el nombre del rancho. La reja estaba cerrada. El mundo dentro se movía con un orden silencioso. El mundo afuera era solo polvo y su propia sombra delgada. Esperó. Finalmente llegó un jinete. Un joven peón en un caballo nervioso. La miró desde arriba como si fuera algo que el viento hubiera arrastrado hasta allí. ¿Qué quieres?, preguntó. He venido a ver al señor Ramírez, dijo Sara. El joven casi se rió. El patrón no recibe vagabundos. No soy una vagabunda, dijo ella, obligando a su voz a mantenerse firme. Soy cocinera. Sus ojos bajaron a la sartén en su mano, luego a la bolsa contra su pecho. No parecía convencido, pero dudó. Espera aquí, murmuró. Cabalgó hacia la casa principal. Sara permaneció bajo el sol ardiente mientras el tiempo se arrastraba como una cadena. Sentía miradas sobre ella desde las barracas y el granero. Los hombres la observaban desde la sombra. Ella no se movió. No sacudió la reja. Solo esperó, porque ese era su último camino. Entonces se abrió la puerta de la casa principal. Un hombre salió al porche y avanzó. El rancho se aquietó, como si supiera quién era. El trabajo se detuvo. Las voces se apagaron. Incluso los caballos parecieron calmarse. Se movía con un control lento, como un hombre que nunca se apresuraba porque nunca lo necesitaba. Ese era Ignacio Ramírez. Era alto, de hombros anchos, vestido con sencillez, sin cartucheras vistosas ni plata brillante. Su autoridad no colgaba de sus caderas. Vivía en él. Su rostro estaba curtido por el clima, pero no gastado. Era duro, como piedra que no se deja moldear. Su cabello oscuro estaba surcado de canas, y sus ojos eran fríos y agudos, del color de un cielo de tormenta. Se detuvo a unos pasos de la reja y miró a Sara como si fuera una herramienta que alguien hubiera dejado tirada en el suelo. Su mirada recorrió sus botas gastadas, su vestido roto, la suciedad en su rostro, la sartén, la bolsa. No era una mirada grosera. Era un inventario. Habló con voz baja, plana y definitiva. Aquí no regalamos nada. Las palabras golpearon a Sara como un empujón. La garganta se le secó. Por un segundo sintió levantarse el viejo miedo. El miedo que decía, corre, escóndete, desaparece. Vio cómo su cuerpo se movía, como si ya hubiera terminado con ella, como si fuera a darse la vuelta. No podía permitirlo. Pensó en las manos de su madre y en el olor de aquella bolsa. Pensó en las palabras de don Silvano. Es el olor de tu cocina lo que abre la puerta. Sara alzó el mentón y sostuvo la mirada fría de Ignacio. No estoy pidiendo un regalo, señor, dijo. Su voz era pequeña, pero firme. Sé que no valgo mucho, susurró, y la verdad le quemó la lengua. Pero puedo cocinar. Ignacio se quedó inmóvil. Por primera vez, sus ojos no la atravesaron. Se enfocaron. Miró la sartén, luego la bolsa, y volvió a su rostro.
Guardó silencio el tiempo suficiente para que Sara sintiera el latido en la garganta. No era un hombre amable. Eso se notaba. Pero era un ranchero. Entendía el valor. Entendía lo que mantenía a los hombres trabajando. Entendía lo que hacía posible un día duro. Finalmente, asintió apenas, como si hubiera tomado una decisión. Giró la cabeza hacia el joven peón que esperaba cerca. «Muéstrale la cocina», dijo Ignacio. Luego volvió a mirar a Sara. «Los hombres comen cuando el sol toca esa cresta del oeste», dijo. «Serán 10. Cocina para ellos». Y con eso, se dio la vuelta y se alejó como si el asunto estuviera resuelto. El joven abrió la reja lo justo para que ella pasara. Sara cruzó. La reja se cerró detrás de ella con un sonido pesado y definitivo que le retorció el estómago. Estaba dentro, pero no se sentía a salvo. Se sentía como si hubiera entrado en una prueba que no podía fallar. El joven la condujo por el patio hasta un edificio largo y bajo y empujó la puerta. «Aquí es», dijo. «Estufa, despensa, bomba de agua atrás. Me llamo Leo». La miró de arriba abajo una última vez, mitad lástima, mitad duda. «El patrón no bromeaba», añadió. «Cuando el sol toque esa cresta, estarán aquí». Luego se fue, y la puerta se cerró, dejándola sola dentro. La cocina olía a grasa vieja y humo rancio. Era grande y vacía, hecha para trabajar, no para dar consuelo. Una enorme estufa de hierro ocupaba una pared como un animal muerto. Las mesas estaban marcadas por cuchillos, los estantes sostenían sacos y latas apiladas. Era un lugar que había alimentado hombres, pero nunca se había preocupado por ellos. Sara dejó la sartén sobre la mesa. El golpe sólido resonó en la habitación. Por un momento se quedó muy quieta. Cocinar para sí misma con un puñado de frijoles era una cosa. Cocinar para 10 peones hambrientos en una cocina extraña, con provisiones desconocidas, era otra. Las manos le temblaron una vez. Luego las obligó a detenerse. Empezó con el fuego. El vientre de la estufa estaba lleno de ceniza. La limpió con movimientos firmes y colocó astillas dentro. Encendió uno de sus fósforos preciosos. La llama prendió y la avivó hasta que la leña agarró y el calor comenzó a subir. La estufa despertó con un rugido bajo y profundo, y el aire caliente empujó el olor frío del cuarto. Luego abrió la despensa. Estaba llena de comida de supervivencia, sacos de frijoles y harina, papas y cebollas, tocino salado y trozos de carne salada, café, manteca. Nada fresco, nada verde, nada tierno. Pero Sara no vio límites. Vio herramientas. Los frijoles tardarían demasiado. Necesitaba algo que estuviera listo al atardecer y llenara el estómago de un hombre con consuelo. Eligió un guiso espeso, rico y pesado, de los que se pegan a las costillas. Llenó un balde en la bomba de agua. El agua fría y clara golpeó el metal como música. Se lavó las manos con fuerza, restregándose el camino de encima, y el acto se sintió como entrar en una vida nueva. Cortó la carne salada en cubos gruesos. Peló cebollas, con los ojos ardiendo por el olor fuerte. Fregó las papas y las cortó en trozos toscos. Puso una gran olla de hierro sobre la estufa y derritió manteca hasta que brilló. Luego añadió la carne. Chisporroteó con fuerza y el olor de la carne sellándose llenó la cocina como una promesa. La doró en tandas, con cuidado de no amontonarla. Quería sabor profundo, no carne gris. Cuando terminó con la carne, cocinó las cebollas en la grasa caliente hasta que se volvieron suaves y dulces. Entonces abrió su bolsa. El aroma se elevó, cálido y familiar. Tomó comino, chile y orégano entre los dedos y los espolvoreó en la olla. Tostó las especias en la grasa de la cebolla, despertándolas, dejándolas florecer. El olor cambió de inmediato. Se volvió más profundo, más rico, vivo. Era el olor de un hogar, colándose en un lugar que lo había olvidado.
Devolvió la carne a la olla, añadió las papas, vertió agua y dejó caer su única hoja de laurel como una oración silenciosa. Tapó la olla y bajó el fuego. Ahora el guiso necesitaba tiempo. Mientras hervía a fuego lento, hizo panecillos. Harina, sal, manteca, agua. Manos rápidas, toque ligero. Les dio forma y los metió al horno. El sol comenzó a bajar. La cresta del oeste fuera de la ventana se volvió dorada, luego naranja, luego oscura. Entonces la puerta de la cocina crujió al abrirse. 10 hombres entraron. Polvorientos, delgados, quemados por el sol y hambrientos. Avanzaron en fila, en silencio, atentos. Sus ojos captaron la olla, el calor, el olor. Luego la miraron a ella. El pecho de Sara se apretó. Ese era el momento que decidía todo. Levantó la tapa de la olla. El vapor salió espeso y fragante, llevando carne, cebolla y especias por la habitación. Tomó un cucharón y comenzó a servir. Llenó platos de lata con guiso y puso panecillos a un lado. Los hombres se sentaron en las mesas largas. Y llegó el silencio. No hubo bromas ni charla, solo cucharas raspando la lata. Lento y constante. Comían como hombres que habían olvidado que la comida podía ser algo más que combustible. Sara permaneció junto a la estufa, con las manos apretadas, observando sus rostros. Un hombre cerró los ojos un instante después de un bocado, como si intentara recordar algo. Otro limpió el plato con el panecillo. 2 se levantaron y se sirvieron una segunda vez, sin decir palabra. Los platos limpios empezaron a apilarse. El silencio no era hostil. Estaba cargado de concentración. Era respeto sin palabras. Entonces, llevaban a una mujer vestida de negro, del cuello al dobladillo. Su cabello gris estaba tirante, recogido con severidad. Su rostro parecía tallado en madera seca. Era doña, la tía de Ignacio Ramírez, una mujer del pasado del rancho que regresaba como una sombra. Entró en la cocina y miró alrededor con fría desaprobación. Vio las mesas limpias, los estantes ordenados, el fuego firme, y su boca se tensó como si la escena la ofendiera. Así que esta es la vagabunda que Ignacio metió en mi cocina, dijo. Sara siguió trabajando. No discutió. Volteó 2 urogallos en la sartén, la piel chisporroteando en la grasa caliente. Doña se movía como una jueza, golpeando el suelo con su bastón, olfateando latas, asomándose a los sacos, buscando algo que condenar. Cuando volvió a hablar, su voz se volvió más cortante. ¿Qué sabes tú de alimentar a hombres de verdad?, dijo, con la tierra del desierto aún bajo las uñas. Sara tomó su bolsa de especias, y sin pensarlo, usó una pizca de la mezcla especial de su madre. Canela, un toque de clavo y cáscara de naranja seca. Al caer en la grasa caliente, el aroma se elevó por la habitación como un espíritu. Doña se quedó inmóvil. El bastón se detuvo a medio golpe. Sus ojos se estrecharon, luego se abrieron, y la ira en su rostro se resquebrajó en algo crudo y confuso. ¿Qué es ese olor?, exigió, con la voz de pronto delgada. ¿De dónde lo sacaste? Sara siguió cocinando, bañando las aves con la grasa caliente. El aroma se hizo más intenso. Doña dio un paso adelante, como atraída por el recuerdo. Esa es mi receta, susurró, y las palabras temblaron. Nadie ha cocinado eso en esta cocina desde hace 15 años. Su rostro se torció, y el dolor bajo su amargura emergió como una herida que se reabre. Luego volvió a la ira, porque la ira era más fácil que el duelo. No tienes derecho, dijo, alzando el bastón. Llegas aquí desde la nada y te atreves a cocinar mis recuerdos. En ese momento, Julián apareció en la puerta con leña en los brazos. Se detuvo, sobresaltado, mirando de la anciana a Sara. Sara por fin se volvió desde la estufa. No vio un monstruo en Doña. Vio a una mujer ahogándose en una pena antigua. No intento robar nada, señora, dijo Sara con suavidad.
Solo intento recordarles a las personas a que sabe el calor. Las palabras cayeron como un golpe silencioso. El bastón de Doña bajó, su boca se abrió, pero no salió respuesta. Un sollozo seco escapó de su garganta. Se dio la vuelta y huyó, pasando junto a Julián como si el olor mismo la persiguiera. Después de eso, Doña se mantuvo alejada de la cocina. El rancho volvió a su ritmo, pero algo había cambiado. Sara comprendió que no solo estaba alimentando a hombres hambrientos. Estaba alimentando fantasmas. Estaba alimentando el duelo. Estaba alimentando lugares dentro de las personas que se habían enfriado. Semanas después, llegó un comerciante ambulante con una mula de carga y ojos cansados. Habló con Ignacio en el porche y luego hizo una pregunta que hizo saltar el corazón de Sara. Me dijeron que hay una nueva cocinera aquí, dijo el comerciante. Una joven llamada Sara Latten. Cuando encontró a Sara, le tendió un pequeño paquete envuelto en tela encerada. Un anciano llamado don Silvano me dio esto, dijo. Dijo que si alguna vez encontraba a una muchacha que pudiera hacer magia con una bolsa de especias, se lo entregara. Las manos de Sara temblaron al desenvolverlo. Dentro había una hoja de papel doblada, manchada y gastada, pero la escritura le cortó la respiración. Era la letra de su madre. Arriba, en una caligrafía ondulada, había dos palabras que le nublaron la vista de lágrimas. Tamales de Navidad. No era solo una receta. Era la voz de su madre. Era amor prensado en tinta. Sara apretó el papel contra el pecho y se sentó de golpe, como si las rodillas hubieran olvidado cómo sostenerla. Leyó cada línea como una oración. A la mañana siguiente, comenzó el trabajo. Los tamales no eran comida rápida. Eran comida de celebración. Eran el tipo de platillo que exigía paciencia y cuidado. Remojó hojas de maíz en un barril. Eligió el mejor corte de cerdo y lo coció a fuego lento con chiles, ajo, cebolla y especias. Luego añadió canela, y la cocina se llenó de un aroma que el rancho nunca había conocido. Los hombres se acercaban a la puerta, fingiendo que tenían algún motivo para estar allí. Sus rostros estaban cansados, curiosos. Sara no hablaba mucho. Sus manos no se detenían. Amasó la masa hasta que se volvió ligera. Desmenuzó el cerdo. Extendió, rellenó y dobló cada hoja como si envolviera un secreto. Cuando los tamales se cocieron al vapor, el aire se volvió espeso de consuelo. Esa noche, sirvió 2 tamales a cada hombre. Al principio no sabían qué hacer. Sara les dijo con suavidad que los desenvolvieran. Manos ásperas retiraron las hojas. El vapor se elevó. El primer bocado cambió la habitación. Un silencio cayó, más profundo de lo que Sara había escuchado jamás en esa cocina. No era un silencio vacío. Estaba lleno de sorpresa y de algo cercano al asombro. Incluso Jevidiá, el más viejo y difícil de complacer, masticó despacio y luego alzó la vista y le dio a Sara un asentimiento lento. Sara sintió que el pecho se le apretaba con algo que apenas podía nombrar. Por un momento, aquella cocina no fue un lugar de trabajo. Fue un hogar. Entonces la noche se quebró. Un grito terrible rasgó la oscuridad, no humano, sino el chillido agudo y desesperado de un caballo. Sara despertó y corrió afuera para ver el establo en llamas. El fuego atravesaba el techo. El humo rodaba hacia el cielo. Los caballos gritaban desde dentro. Los hombres salieron a trompicones de las barracas, medio vestidos, gritando, señalando, paralizados por la magnitud del desastre. Ignacio Ramírez salió al porche, ya vestido, el rostro iluminado por la luz naranja del incendio. Y no hizo nada. Se quedó allí, como de piedra, los ojos abiertos, mirando las llamas como si estuviera viendo otra noche, otro fuego, otra pérdida. Los hombres lo miraron, esperando órdenes. No llegaron. El miedo se extendió entre ellos como una enfermedad. El estómago de Sara se heló, pero su mente se aclaró.
Había sobrevivido al hambre y al polvo. Sabía lo que significaba quedarse inmóvil. Significaba morir. «Los caballos», gritó. «Tenemos que sacar a los caballos». Las cabezas se volvieron. Los hombres la miraron como si no supieran quién era. Sara señaló a Leo y a Jebidia. «Consigan hachas. Rompan la cerca del corral del fondo para que tengan por donde huir. El resto, conmigo. Abrimos esas puertas». Su voz les dio un camino. Y un camino les dio valor. Corrieron. Las puertas del establo ardían al tacto, pero los hombres embistieron con los hombros hasta que la tranca cedió y las puertas volaron abiertas. El calor estalló hacia afuera. El humo les arañó la garganta. Sara arrancó tiras de tela para cubrir los ojos de los caballos. Les hablaba en voz baja, firme, como si estuviera calmando al fuego en vez de a los animales. Uno a uno, los caballos irrumpieron en el patio, enloquecidos por el terror, y luego huyeron hacia la cerca rota y la oscuridad abierta más allá. Julián trabajaba dentro del humo con una concentración feroz, intentando liberar al semental negro favorito de Ignacio. El caballo se encabritaba y gritaba. Entonces el techo crujió. Una viga ardiente se soltó y cayó. Sara lo vio demasiado tarde. La viga cayó cerca de Julián y un trozo pesado y en llamas le golpeó la pierna. Julián cayó con fuerza, el rostro retorcido de dolor, la pierna doblada de forma antinatural. El semental por fin se liberó y salió corriendo. Todo el cuerpo de Sara gritó por correr hacia Julián, pero se obligó a seguir dando órdenes, porque si ella se detenía, los hombres se detendrían. «¡Sáquenlo!», gritó. Lo arrastraron fuera justo cuando más del techo se vino abajo con un rugido de fuego. Sara volvió al patio, formó una cadena de cubos y luchó para que las brasas no alcanzaran las barracas. El viento cambió cerca del amanecer, apartando el humo lo suficiente para que pudieran ganar. Cuando salió el sol, el establo era un esqueleto negro, pero el rancho seguía en pie. Los hombres seguían respirando. Los caballos estaban vivos. Sara permaneció en el patio, la piel cubierta de hollín, el vestido roto, los músculos temblando de agotamiento. Julián yacía junto al abrevadero, las piernas entablilladas, los ojos puestos en ella. Incluso con dolor, logró esbozar una pequeña sonrisa agradecida. En el porche, Ignacio seguía de pie donde se había quedado congelado toda la noche. Pero sus ojos eran distintos ahora. Estaban claros y fijos en Sara, como si la viera por primera vez. Esa mañana, Sara encendió de nuevo el fuego de la cocina e hizo una sopa sencilla y sanadora. Tocino, cebollas, papas, zanahorias. Llevó el primer cuenco a Julián y lo ayudó a incorporarse. Él lo sostuvo cerca, aspirando el vapor como si fuera medicina. Más tarde, Ignacio entró en la cocina. Se detuvo frente a Sara, con la voz más baja de lo habitual, más áspera. «El rancho se habría perdido», dijo. «Tú lo salvaste». Luego, como si le doliera decirlo, pronunció dos palabras suaves que cambiaron el aire de la habitación. «Gracias». Después de eso, Doña volvió a la cocina, no enojada, solo cansada. Olió la sopa y miró dentro de la olla como si estuviera mirando un pasado que no podía cambiar. Cuando se quemó la casa vieja del rancho, dijo, «Mi madre preparó esta misma sopa para los sobrevivientes». Miró a Sara y habló de una forma extraña y honesta. «Cocinas como si estuvieras alimentando fantasmas». La voz de Sara se mantuvo suave. «A veces los fantasmas son los más hambrientos». Doña asintió una vez, rígida, no una disculpa, pero algo cercano al respeto, y se fue. El rancho se reconstruyó tabla por tabla. Los hombres comenzaron a hablar con Sara. Palabras pequeñas, agradecimientos sencillos. Julián sanó despacio, pasando horas en un banco cerca de la cocina, y un día regresó con una lata que contenía una planta de chile viva. Se la ofreció con una esperanza silenciosa en los ojos. Sara se arrodilló junto a la pared sur de la cocina y cavó en la tierra dura.
Plantó el chile y luego presionó sus propias semillas guardadas en la tierra húmeda alrededor. Cilantro, tomillo, 3 semillas de chile del pasado de su madre, raíces del presente de Julián, un futuro creciendo en el mismo suelo. Una tarde, Ignacio entró en la cocina y dejó un documento doblado sobre la mesa. Era una escritura. Te da la propiedad de esta cocina y del terreno donde se asienta, dijo. La mitad del negocio de provisiones es legalmente tuya. Sara miró el papel como si pudiera desvanecerse. ¿Por qué? Susurró. El rostro de Ignacio se mantuvo duro, pero sus ojos llevaban una verdad que había enterrado durante años. Mi primer rancho se quemó hace 15 años, dijo. Mi esposa y mi hijo estaban dentro. Yo fui el único que salió. Las palabras eran sencillas, pero cortaban hondo. Sara entendió entonces por qué sus ojos habían guardado un fantasma, porque se quedó paralizado ante el fuego. Esa noche, continuó, lo vi pasar otra vez, y no hice nada. Pero tú corriste hacia el fuego. Tomaste el mando. Mantuviste este lugar unido cuando yo no pude. Respiró hondo. No necesito una cocinera, dijo. Necesito una socia. Sara miró por la ventana su pequeño huerto, los brotes verdes empujando la tierra que antes estaba muerta. Pensó en la receta de su madre. Pensó en los regalos silenciosos de Julián. Pensó en la reja cerrándose tras ella y en el miedo de no pertenecer nunca a ningún lugar. Alzó la vista hacia Ignacio. Sí, dijo. La palabra se asentó en la habitación como una piedra bien colocada en la tierra. Sólida. Verdadera. A la mañana siguiente, Julián colgó un letrero tallado sobre la puerta de la cocina. Las letras eran profundas y orgullosas, y sobre ellas había tallado una sola llama. El fuego de María. Sara tocó la madera y, por primera vez en años, sonrió sin forzarla, porque había cruzado el desierto con nada más que una sartén y una bolsa de especias. Y ahora, en esta tierra dura de polvo y fuego, tenía un nombre en una puerta, raíces en la tierra y un lugar que por fin se sentía como hogar.